Ley 1314 de 2009. A raíz del proceso de implementación de normas internacionales de información financiera en Colombia, son muchas las dudas que han surgido frente al papel del contador público con respecto al proceso, visto especialmente desde la perspectiva del revisor fiscal y de cuáles pueden ser sus actuaciones. La Ley 1314 ha destinado el artículo 9 para hablar precisamente de la Junta Central de Contadores y no le modifica sus funciones iniciales. Dice que continuará actuando como tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión contable, incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los contadores públicos y a las demás entidades que prestan servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal. Para el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. Quiere esto decir que la Junta Central de Contadores no pierde su esencia a raíz del proceso de implementación de normas internacionales de información financiera. Y si nos remitimos al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el artículo 11 de la misma Ley 1314 se habla de los ajustes institucionales. Entonces allí se dice que lo que es el Consejo Técnico de la Contaduría y la Junta Central de Contadores, además de sus funciones habituales, podrá tener algunas que esta misma ley pueda contemplar. Con respecto a las superintendencias, el artículo 10 habla de las autoridades de supervisión y dice que sin perjuicio de las facultades conferidas en otras disposiciones relacionadas con la materia objeto de esta ley en desarrollo de las funciones de inspección, control o vigilancia, corresponde a las autoridades de supervisión primero vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia o control, así como sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de información cumplan con las normas en materia de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de información, y aplicará sanciones a que haya lugar por infracciones a dichas normas. Podrá expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de información. Estas actuaciones administrativas deberán producirse dentro de los límites fijados en la Constitución, en la presente ley y en las normas que reglamenten y desarrollen. Y si miramos el papel del revisor fiscal frente al proceso con la Ley 1314, digamos que no se cambia ninguna norma ni se deroga ninguna norma anterior a la promulgación de la Ley 1314. Por ejemplo, en el Código de Comercio, el artículo 207 habla sobre las funciones del revisor fiscal. Resaltemos la primera: cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y a la Junta Directiva. En ese primer numeral podríamos incluir perfectamente las políticas que se definan en el proceso de implementación, es decir, que el revisor deberá velar por que esas políticas también se cumplan. En el numeral 3, por su parte, dice que debe colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirle los informes a que haya lugar o les sean solicitados. La Ley 43 de 1990, en el título segundo, por su parte, hace alusión a lo siguiente. En el artículo 41, el contador público, en el ejercicio de las funciones de revisor fiscal y o auditor externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios. En el artículo 43 reza que el contador público rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral y a la ética, o cuando existan condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión. Por su parte, el artículo 43 dice que el contador público se excusará de aceptar o ejecutar trabajos para los cuales él o sus asociados no se consideren idóneos. La conclusión de todo lo anterior es que, teniendo en cuenta que el revisor fiscal no puede coadministrar para no terminar siendo juez y parte de sus propias actuaciones, lo recomendable es que las organizaciones cuenten con un asesor externo para la implementación de normas internacionales de información financiera, y que sea el revisor fiscal precisamente quien fiscalice que la empresa cumpla adecuadamente con el proceso de implementación.